Vamos a iniciar con el permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, Randa Mayabarajá, y cada uno de ustedes. Damos inicio a esta clase de hoy. Amén. Hoy no podemos ver en la pantalla. Bueno, sí pueden ver la pantalla. No dio la imagen, no sé, ayer quedó bien. Se escucha, pero no da la imagen. Bueno, bendito el Eterno. Amén. Por su misericordia siempre. Bueno, a Dixon lo dice correr, pero dicen correr también. Entonces, bendito el Eterno. Todos tenemos que correr en algún momento. Amén. Entonces, esté listo o lista, porque en cualquier momento le toca correr. ¿Verdad, Judy? Bendito el Eterno, que nos bendice cada día. Amén. Y esto es lo bonito de esto, que como equipo nosotros tenemos que siempre estar listos. Amén. Siempre, siempre. Quería hablar un poquito hoy, ¿verdad? De repente se me ocurrió algo, presentar una enseñanza, ¿verdad? Pero después decidí no hacerlo, una enseñanza del rabino que nos habla un poco de lo que es el género apocalíptico. O sea, no es una enseñanza como tal. O sea, no es que nos dice Apocalipsis dice esto y esto y esto, sino cómo interpretar el género apocalíptico. Una enseñanza que nos abre mucho el entendimiento para saber por qué decían eso, ¿verdad? ¿Por qué decían eso? Y en base a qué, ¿verdad? Entonces, de hecho, muchas de las cosas que nosotros tenemos en mente el género apocalíptico, estamos lejísimos de lo que realmente pensaba en aquel tiempo y lo que se creía en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, pero no vamos a hacer eso hoy, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de lo que decía Dixon, el agradecimiento, pero no solo el agradecimiento, sino que cuando nosotros somos agradecidos, el Eterno siempre nos tiene en cuenta. Amén. Siempre, siempre nos tiene en cuenta. Por mucho o por poco que hagamos, el Eterno nos tiene en cuenta. Entonces nosotros siempre tenemos que ser agradecidos. Como decía Dixon, ¿verdad? Que no sabía lo que iba a enseñar. Siempre, siempre. ¿Por qué tenemos que ser agradecidos? Porque es la única forma de que el Eterno nos recuerde para bien a nosotros. Si no somos agradecidos, el Eterno no nos va a recordar para bien. Muchas veces nosotros le damos una ayuda a alguien y ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo. O sea, ni siquiera sabemos, cuando damos una sedacá, ni siquiera sabemos el impacto que eso está creando en los cielos. No nos detenemos a nosotros a pensar eso. No nos da la mente para pensar en eso. Vean qué interesante lo que dice Hechos 9:36. Hechos 9:36 dice, había en Jope es lo que hoy está actualmente en Tel Aviv, una discípula llamada Tabita, que traducida quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en sedacá. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía? Y buenas obras, ¿verdad? Y hacía sedacá. ¿Y qué pasó con esa mujer por hacer buenas obras y sedacá? ¿Verdad? Imagínense qué clase de milagro recibió. La resurrección, ¿verdad? Cuando nosotros vemos, Pedro llega y ora y le dice, Tabita, ¿verdad? Levántate, le dio la mano y se levantó y todo el mundo feliz cuando ya estaba difunta por hacer buenas obras. Por hacer buenas obras. Y eso es interesante, hermanos, porque vean que, como les digo, nosotros muchas veces no entendemos cuando ayudamos a alguien necesitado, no nos fijemos en si lo merece o no lo merece. Y siempre nos fijamos en eso, si lo merece o no lo merece, ¿verdad? No nos fijemos en eso. Fijémonos que tampoco nosotros merecíamos lo que el Eterno hizo por nosotros a través de Yeshua y aún así Él lo hizo. Y nosotros tenemos su esencia, tenemos chispas de su presencia, de su espíritu.
Y como tenemos esas chispas, tenemos que ser semejantes a Él, ¿verdad? Porque dijo, ahora el hombre es igual que nosotros, sabiendo el bien y sabiendo el mal. Quiere decir que nosotros tenemos mucha esencia divina en nosotros. No somos divinos acá, para malinterpretar. Pero esa esencia nos conecta cuando hacemos buenas obras con el Eterno. Y si nosotros estamos conectados con el Eterno va a tener memoria de nosotros. Amén. Y eso es importante. Recordemos que los apóstoles, Yeshua los manda de 12 en 2, los manda 12, después vienen esos 12 felices, después manda a los 70, cuando llegan los 70 llegan felices porque los espíritus se sujetaban, sanaban y todo eso, y la respuesta, asegúrense en que su nombre está escrito en el reino de los cielos, o sea, que haya memoria de las buenas obras que ustedes hacen, o sea, que sus buenas obras sean buenas obras realmente. Porque muchas veces las buenas obras no se convierten en buenas obras porque recibimos los méritos aquí. Y cuando recibimos el premio aquí, perdemos el de allá. ¿Verdad? Recuerden lo que decía, no, ya ellos tienen su recompensa. O sea, no es que no tenían recompensa cuando oraban, cuando hacían buenas obras y todo, era para que los vieran, ya tenían su recompensa. ¿Cuál? Que dijeran qué tipo más bueno, qué mujer más buena, ya los admiraban. Esa era la recompensa. Pero Yeshua le dijo, pues no, que no sea eso, sino que sea en el cielo que estén anotadas esas buenas obras que ustedes están haciendo. Esos milagros y todo lo que ustedes están haciendo, no lo hagan para que los vean. Háganlo porque es necesario y es bueno. ¿Verdad? Lógicamente hay veces que nos van a ver, pero no lo hacemos para que nos vean. ¿Verdad? Porque muchas veces es imposible hacer una buena obra sin que nos vean. ¿Verdad? Muchas veces es imposible, no hay forma de que no nos vean. Pero no lo hacemos para que nos vean. Lo hacemos para agradarle al Eterno y como agradecimiento al Eterno. Vea lo que dice Hechos 10:4. Hechos 10:4. ¿De quién está hablando ahí? Ahí todavía hay un contexto para arriba y para abajo. ¿Quién está hablando ahí de él? De Cornelio. ¿Verdad? Si le aparecen los malach y todo, y dice, él mirándole fijamente y aterrizado dijo, ¿qué es, Señor? Cornelio le está diciendo al ángel eso, y le dijo, tus oraciones y tus sedacá han subido para memoria delante del Eterno. Tanto fue así que le mandaron a Pedro, nada más y nada menos. ¿Verdad? Y no solo fue salvo él, sino que fue salvo todos los que estaban con él. Los esclavos, la familia y todo el mundo por una sedacá. Por hacer sedacá y oraciones. Oraba y hacía sedacá. O sea, como dice el dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. No solo es a Dios rogando. Ahí no puede quedar eso ahí. Sino hay que hacer algo más para que el Eterno tenga memoria de nosotros. Para que podamos tener algo por lo cual el Eterno decía bendecirnos. Que cuando se pesen las obras buenas y las malas, porque se van a pesar, las obras malas no puedan tener mayor peso que las buenas, ¿verdad? Sino que las buenas se inclinen totalmente, que no seamos como Belsasar. ¿Recuerdan a Belsasar? Ha sido pesado en balanza y no pesaste lo que tenías que pesar, ¿verdad? No pesaste lo que tenías que pesar. Recordemos que estaba tomando los vasos sagrados del templo. Recordemos que eso también tiene que ver no con la parte hebrea, sino con la parte de los otros países, donde el corazón se pesaba como una pluma egipcia. Increíblemente, Daniel está hablando de eso para que entendieran en la escritura. En la Biblia no habla de pesar el corazón, ¿o sí? Eso aparece en la cultura egipcia, donde se pesa el corazón con una pluma y depende de lo que pese el corazón. Imagínense, con una pluma. Ya ven que pesa más la pluma que el corazón. Bueno, este sujeto pesaba más una pluma que él. O sea, las obras eran pésimas, ¿verdad? Entonces, no hubo como el Eterno pudiera defenderlo como defendió hasta cierta parte a Nabucodonosor, porque
hizo soberbio y todo, él hizo buenas obras con los judíos hasta cierta parte. Igual otros emperadores hicieron ciertas obras buenas con los judíos, entonces les permitió algo. Pero a otros de una vez los arrasó totalmente. Entonces, es interesante eso, porque vemos que Salmo 105, 8 dice, y se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó por 1000 generaciones. ¿Cuántas generaciones? 1000 generaciones. Han pasado 1000 generaciones. ¿Cuánto dura una generación? 70 años. ¿Y 1000 generaciones? ¿Ah? 1000 generaciones. ¿Ah? 70.000 años. O sea, ni con el milenio llegamos ahí. O sea, que esa palabra es para siempre. Y se acordó para siempre, en otras palabras, de su pacto por 1000 generaciones, dice, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, lo estableció a Jacob por decreto. Recordemos que los decretos los hacen solo los reyes, ¿verdad? O los presidentes en algunos casos. Lo estableció por decreto con Jacob, a Israel por pacto sempiterno. A Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad, cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, y andaban de nación en nación, de reino en reino, y de reino a otro pueblo. ¿Qué nos dice eso? ¿Por qué Israel fue desterrada como muchos países? Estuvo 1800 años desterrada. ¿Y por qué regresa? Porque se acordó de las buenas obras de Abraham, de Isaac y de Jacob, que él juró que eran por 1000 generaciones. ¿Cuál otro país le ha pasado eso? 1800 años desaparecidos. Dicen que una vez el Pequeñín, el colonizador Pequeñín, español creo que era, portugués, Napoleón. Ajá. Napoleón vio a unos judíos orando en Yom Kippur y haciendo ruegos y pregunta, ¿y esos qué hacen? Oiga, Napoleón dijo eso. ¿Ah? Los ve llorando por la destrucción del templo y todo, es un lloro tremendo. Y le dice, ¿por qué lloran ellos? Dice, ya hace más de 1000 años fueron desterrados. Y dice, ellos tienen que volver a su tierra. Y mientras él vivió, no, pero ¿por qué? Porque dice, no es posible que un pueblo todavía esté anhelando volver a su tierra. ¿Por qué eso, hermanos? Por las buenas obras que hizo Abraham. Abraham, iba alguien con necesidad, ¿qué hacía? Le daba comida. Iba alguien con necesidad de agua, le daba agua. Iba alguien que no tenía donde dormir, le daba dormir. Obras de Sedaca. Y por eso a Abraham se le dieron todas las promesas, se confirmaron con Isaac y se decretaron con Jacob y Israel. Y dice, y se acordó para siempre. Para siempre. Entonces, si nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? ¿Cuántos son hijos de Abraham? Sea por injerción o por cualquier cosa, pero somos hijos de Abraham. Amén. Hermano, yo soy un poco medio ostentosillo ahí. Yo creo que somos israelitas de sangre, porque nadie va a anhelar lo que nosotros anhelamos, sino, recuerdo las palabras de Germán, la sangre jala. Eso nos dijo Germán una vez, la sangre jala, y ustedes tienen que ir a Israel, y fuimos a Israel porque la sangre nos jalaba. Así nos dijo. Y al final fuimos. Pero eso es interesante, hermanos. ¿Por qué? Si nosotros somos hijos de Abraham, esas promesas están sobre nosotros. Pero hay veces, como decía Dixon, no nos damos cuenta que esas promesas están sobre nosotros. ¿Verdad? Y estamos anhelando las cosas de otros muchas veces cuando tenemos mucho mejores promesas nosotros. ¿Verdad? Porque el Salmo 92 dice, florecen a ti, pero es para exterminarlos eternamente y para siempre. Mas nosotros no.
porque las promesas de nosotros están firmes, están por decreto, están selladas. Amén. Y por eso tenemos que seguir las pisadas de nuestro padre Abraham. Yeshua lo dijo. Si son hijos de Abraham, las obras de Abraham hacemos. Amén. Ok, encontramos otro personaje en Lucas 7, 4, 5 y 6. Dice, y ellos vinieron a Yeshua y le rogaron con solicitud diciendo, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Yeshua fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Ya sabemos lo que pasó después, ¿verdad? Pero ¿quién abogó ahí por él? El pueblo, pero el Eterno a través del pueblo abogó por él, porque es digno. O sea, al final, ¿quién se acordó de las sedacá y de la sinagoga que haya construido? ¿El pueblo o el Eterno? El Eterno fue el que se acordó de que ese hombre había hecho una sinagoga. Vean qué interesante, hermano. Las sedacá tienen varios niveles. Las sedacá tienen varios niveles. Una es ayudar a un hermano antes de que empobrezca, que haga un emprendimiento para que no empobrezca. Esa es una forma de sedacá. La más baja es la que comúnmente se hace. Ya la persona cuando está hecha leña, ¿verdad? Y necesita porque necesita. Entonces hay que darle comida porque es lo que necesita. Ya ese es el nivel de los más bajos de sedacá. Y parece uno de los más altos, pero es uno de los más bajos. ¿Por qué es de los más bajos? Porque esperamos hasta la que persona llegara ahí, ¿verdad? El más alto es, si tenemos el dinero, proveerle para que él ponga su negocio, para que él salga adelante y no tenga que pasar por eso. Entonces estamos evitando un montón de cosas, por eso es más alto. Pero vemos que también una de las cosas, ¿verdad? Es hacerse de acá para la obra del Eterno, para la construcción de algo dedicado al Eterno, ¿va? Para la obra del Eterno. Eso es una obra muy grande. Por ejemplo, para unas sillas, eso no tenemos idea de cuánto valor tiene. Nada más vemos una silla porque necesitamos sentarnos en la silla. Pero no vemos en el ambiente espiritual lo que está pasando. Vea que este hombre hizo una sinagoga, ayuda mucho, pero ¿qué fue lo que más se resaltó? El lugar donde estudiar Torah. Porque si se estudia Torah, se van a evitar un montón de cosas para la persona. Se le va a librar de un montón de decretos que están en la misma escritura, ¿verdad? Y como dice otro hermano, los van a alcanzar o estos, pero los van a alcanzar unos. ¿Verdad? Entonces, el contribuir para una sinagoga, el contribuir para algún maestro que sabemos que económicamente no puede comprarse un buen material, ¿verdad? Contribuir para eso es una sedacá que tiene un peso muy alto. ¿Verdad? Porque sabemos que hay hermanos que tienen la posibilidad de comprarse buenos materiales y hermanos que no tienen la posibilidad de comprar buenos materiales. ¿Verdad? Biblias que hay que nos ayuda mucho. Por ejemplo, esa Biblia que mencionaba Dixon es una Biblia muy buena, ¿verdad? Es una Biblia que Génesis es así, solo Génesis. Es como otra Biblia, solo Génesis. ¿Verdad? Cada parashá son como 50 hojas, ¿verdad? Algunas más. Creo que hay una que tenía como 100. Una parashá. ¿Verdad? ¿Verdad? Cada libro es de 600 y algo de páginas. Entonces, ¿verdad? Y eso es interesante, hermano. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nuestras obras sean recordadas y queremos que nuestra sedacá sea mejor enviada, lo mejor posible, ¿verdad? Y no lo digo por mí, aclaro, por aquello que piensen que estoy tirando pedradas, ¿verdad? Como acostumbran. No lo digo por mí. Yo tengo mis materiales gracias al Eterno ahí. Pero sabemos que hay hermanos que no los tienen.
Y sabemos que de repente para los muchachos o cosas que podemos aportar, ¿verdad? Entonces, eso es importante. O tal vez no para nosotros, pero tal vez para otra comunidad podríamos aportar algún material para el líder de esa comunidad. ¿Verdad? Entonces, todo eso es importante tenerlo presente. Cuando tenemos, recuerden que acá no es desprendernos de la plata y la luz, ¿verdad? Pero sí es hacer un esfuerzo. Amén. Amén. Ok, entonces, vemos que a este hombre se le concede otro milagro de una sanidad. Y vean que este hombre era un hombre interesante. ¿Por quién estaba pidiendo sanidad? Por el hijo, por la hija, por un siervo de él. Estaba pidiendo sanidad por un siervo, por alguien que generalmente la gente no pide sanidad en aquel tiempo. En este tiempo no tenemos ni idea de lo que es siervo para nosotros, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ya, y nada más me consigo otro siervo ya, más un romano, me consigo otro siervo, ¿verdad? Y este hombre pidió misericordia por ese siervo. Éxodo 2:23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Elohim el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó el Eterno el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró el Eterno a los hijos de Israel y los reconoció. Los reconoció. Amén. Los reconoció. O sea, no, o sea, solo se acordó, no, los reconoció. ¿Qué es reconocer? Saber quién es. O sea, yo no puedo reconocer a alguien si no lo conozco. Tiene que conocerse para reconocer a alguien. Y si yo no conozco a alguien es porque no está cerca mío, ¿verdad? Para conocer a alguien tiene que estar cerca. Por eso Yeshua dice, no, no los conocí apartados de mí. Nunca estuvieron cerca de él, ¿verdad? Nunca estuvieron apegados a lo que a él le gusta. Entonces, es interesante eso. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la forma de orar nosotros? Oramos al final, lo sellamos con Yeshua, ¿cierto, no? Pero involucramos a Abraham, Isaac y Jacob. Ajá, pero le decimos, recuérdate, Yeshua hizo la salvación y todo está bien, pero recuerda que usted le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que somos su simiente y como lo hizo Moisés. Es parte de lo que va dentro de la oración también. Lo sigamos con Yeshua, lógicamente, en mi nombre, pero le recordamos los pactos que hizo con Abraham, con Isaac y con Jacob. Amén. Porque recordemos, Yeshua mismo le dijo a los saduceos, Dios no es Dios de muertos. Recuerda que le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O sea, recordándole partes importantes de cómo clamamos también, ¿verdad? Nosotros leímos el patrón. Sí. Por ejemplo, yo en algunas oraciones le digo, acuérdate de nuestros padres, dependiendo de la oración que esté haciendo. Pero yo normalmente no hago eso. Pero es necesario. Siempre usted ve todas las oraciones involucradas ahí. O sea, todos los grandes hombres lo hicieron así. Y dice que el Eterno es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él no cambia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando Yeshua nos dice que pidamos por los méritos de Él, es por los méritos de Él. Pero las promesas, ¿a quién se le dieron? Ajá. Entonces nosotros le recordamos lo que Él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob, por los méritos de Yeshua, porque por mis méritos no. Pero le recordamos que Él le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que nos iba a traer de los 4 ángulos de la tierra. Eso no se lo prometió a Yeshua. Esa promesa le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? La promesa de que íbamos a ser benditos se lo hizo Abraham. Yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen.
Es que, digamos, no es que a Yeshua lo sacamos, sino es que a Abraham, Isaac y Jacob se le hicieron las promesas. Y Yeshua es el que tiene los méritos para nosotros acercarnos a esas promesas. Pero las promesas se le hicieron a Abraham, Isaac y Jacob. Y Yeshua es el cumplimiento y los méritos los tiene él. ¿Verdad? Por eso dice, hasta ahora nada habéis pedido por mis méritos. O sea, estaban pidiendo por otros méritos. ¿Verdad? Por los méritos seguros de Juan. O por los méritos, ¿verdad? Que se pedía por los méritos del maestro. Pero las promesas se le dieron a Abraham, Isaac y Jacob. Y el cumplimiento de esas promesas están en Yeshua. Los méritos están en Yeshua. Yeshua es el que nos mete a los pactos y a las promesas. Pero los pactos, ¿a quién se le dieron? A los padres. O sea, Yeshua nos mete a la promesa. Nos inserta la promesa. Y tenemos que pedir por los méritos que él hizo, porque si no estamos fuera de promesa. Ajá. Pero las promesas se las dieron a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Entonces nosotros pedimos por Yeshua, pero recordamos que la promesa se la dieron a Abraham, Isaac y Jacob. ¿Verdad? Y nosotros pedimos por los méritos de Yeshua, no por los nuestros. Recordemos que las oraciones siempre, en el tiempo de Yeshua, se pedían en nombre de ¿quién? Del maestro. El bautismo se hacía en nombre del maestro, ¿verdad? Entonces, pero nunca se sacó a Abraham, Isaac y Jacob de la ecuación, siempre estuvieron ahí. De hecho, cuando Yeshua decía, ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿por qué decían que eran hijos de Abraham? Abraham puede levantar hijos de estas piedras, porque ahí es donde están las promesas, ¿verdad? Entonces, eso es importante tenerlo presente también, ¿verdad? Porque vemos que ahí es interesante. ¿Qué dijo Moisés? Profeta como yo levantaré a vuestros hermanos. Profeta como yo levantará a vuestros hermanos. ¿Cuántos méritos tenía Moshe? Para que lo sacara por los méritos de Moshe. Y Moshe dijo, después de Abraham, de Isaac, de Jacob. O sea, recuerden que Moisés no era nada más el Moisés que nos metieron en el otro campamento. O sea, Moisés dice, profeta como yo. O sea, eran en méritos muy parecidos, ¿verdad? Y él mismo lo dice. Y después Pedro lo dice en Hechos 3. Y después Esteban lo dice en Hechos 7. ¿Verdad? Profeta, después de la promesa, profeta como yo. Salmo 78, 38 dice, pero el misericordioso perdonará la maldad y no los destruirá. Y apartará muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne. Soplo que va y no vuelve. 78, 38. O sea, el Eterno se acuerda de lo que nosotros somos. Él sabe lo que somos nosotros y por eso tiene misericordia. Amén. Él tiene misericordia porque sabe que ¿qué es lo que somos nosotros? Un soplo nada más. Y cuando nosotros estamos conscientes de que somos un soplo, con mucho más razón el Eterno se va a acordar, porque nosotros vamos a decir, no tengo nada, no soy nadie. Consciente siempre vamos a estar de que no somos nada, de que no somos nadie, entonces el Eterno se acuerda de eso, de que nosotros no somos nada. Recordemos lo que dije ayer del leproso cuando estaba totalmente leproso, es que tocaba fondo. Entonces, al tocar fondo decía, ya no soy nada. Eso no se nos dije, ¿verdad? Por eso era declarado limpio también, porque ya no tenía oportunidad y tocaba fondo y reconocía al Eterno ahí en ese fondo, que es una parte de lo que el judaísmo cree, que muchas veces hay gente que tiene que llevarlos hasta el puro fondo, que toquen fondo para poder surgir. ¿Por qué? Porque si están ahí medio salvándolos, medio aquí, medio allá, nunca van a reconocer el territorio del Eterno fondo. Entonces, cuando un leproso estaba totalmente leproso, el Eterno en el segundo mandamiento lo declaraba limpio también por eso, porque ya había tocado fondo. De ahí para adelante la persona se iba a arrepentir y venía para arriba. Por eso dice, vean lo que dice, y cuando se encuentra algo
sano en la piel, será declarado impuro. ¿Por qué? Porque ya había reconocido al Eterno, entonces venía para arriba. Y de entre lo que venía para arriba, había reconocido y ya él iba a reconocer que sí había hecho mal. Y el reconocer que hizo mal, venía para arriba. Cuando uno no reconoce que ha hecho mal, ahí se queda. Ese es el principio que hay para uno surgir, reconocer que estoy haciendo algo indebido. Y ahí el Eterno me empieza a levantar, pero hasta que no reconozca, no voy a levantarme nunca. Decía Dixon, hay veces que tenemos que ser así, si nos regañan con la palabra, ¿verdad? Si el Eterno nos regaña con la palabra, nos mete un coscazo, nos mete un chilillazo, reconozcamos si es para nosotros. Nada más reconozcamos si es para nosotros para empezar a surgir, porque si no reconocemos y sabemos que nosotros estamos en esa palabra que está dando X persona en ese momento y la reconocemos, empezamos a levantar. Si no, nos vamos a quedar ahí. Y lo peor es que si no reconocemos, se nos va haciendo como conchita, como dicen, ¿verdad? Y si nos hace conchita, se nos cuesta más que entre después, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso. Primero de Samuel 1:19. Dice, y levantándose de mañana adoraron delante de Adonai, está hablando de Ana, ¿verdad? Y volvieron y fueron a su casa, a Ramá. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Adonai se acordó de ella. La Biblia no narra que Ana haya hecho una sedacá a Elí. La Biblia no lo narra. O sea, la Biblia no dice que le hizo una sedacá a Elí o le dio algo a Elí. No lo narra. ¿O sí? No lo dice, ¿verdad? Nada más dice que Elí pensó que estaba borracha y fue a orar por ella y la bendijo, ¿verdad? Y la bendijo. Ok. Recordemos que siempre cuando alguien lo bendecía en aquel tiempo, hacía algo así, que generalmente pasaba. ¿Qué hizo Naamán? ¿Qué quería hacer Naamán? ¿Qué le trajo al hombre de Dios? ¿Y por qué Giesi fue a cogerlos, a buscarlos? Porque era parte de él. De hecho, también cuando el chiquito muere, le dicen, no vayas donde el varón de Dios, hoy no hay luna nueva, ni de reposo, ni nada de eso, para que vayas. ¿Verdad? Posiblemente, no digo que sea así, posiblemente hubo hecho una sedacá. Este versículo, de Samuel 1:19, vemos la clave para recibir la bendición. Ella lo habló. Ajá. Entendiendo que la palabra en hebreo se extiende a varias ramas, por eso le digo, adoró, parte de adorar es dar algo. Ella daba gracias a Dios. Ajá, pero no solo adorar consiste en cantar como nos enseñaron a nosotros. Adorar va con soltar algo. Lo que quiero llegar es que ella en medio, recuerda a mí, me recuerda, ella en medio del dolor de ver a su hermana, tenía que tener hijos, y ella no, y sabemos lo que era no tener hijos en aquella época, no ahora, ¿verdad? En aquella época donde ella se estaba viendo totalmente desamparada, y ella siempre agradecía en medio de todo ese dolor. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, y creo que moriré diciéndolo, que sigo aquí todavía hoy, porque mi actitud fue empezar a dar gracias por el tiempo que él me estaba dando y por el último tiempo, pero empecé a agradecer tanto y creo que ahí él me extendió un poquito más. Decía el versículo 21. Léamelo. Dice aquí, después subió el varón de Cana con toda su familia para ofrecer a Hachén el sacrificio acostumbrado y su voto. Ahí quedaba el voto. La otra parte que no nos enseñaron a nosotros. Ahí llevaba el agradecimiento, llevaba la sedacá. ¿Y a quién se le daba? Al sacerdote. ¿Y quién oró por ella? El sacerdote. Parece como que uno compra las cosas, hermano, pero no es que se compra, es que son principios bíblicos. ¿A quién le dio la ofrenda? Al sacerdote. ¿Qué hacía el sacerdote? Llevar el mensaje y presentar las cosas del Eterno. Entonces, ¿en qué colaboró ella? Como colaboró aquel en la sinagoga. Recordemos que en el judaísmo, cuando yo pido oración, por ejemplo, por una sanidad, a mí me dicen, hermana, tiene que dar una sedacá. Yo no puedo nada más que por eso muchas veces no recibimos. Sí, cuando... No sacamos la sedacá.
Cuando pedimos, ¿saben eso? Cuando se pide por sanidad por alguien, uno tiene que dar una sedacá. Es la forma correcta de hacerlo. Parece que estamos comprando, como que el Eterno le interesa nuestra plata o algo así. Pero son principios bíblicos que están ahí. ¿Y por qué se pide así? Porque la Torá dice que el que da recibe. Sí. Entonces yo no puedo nada más llegar a pedirle al Eterno. Yo también tengo que dar, mostrarle a él que a un necesitado, a alguien, yo le voy a dar, porque yo, así como yo quiero mi sanidad, mi milagro, ese otro también le está pidiendo al Eterno, y en este momento yo me voy a constituir en la mano del Eterno, en la boca del Eterno, en la ayuda del Eterno para esa persona. Y son cosas, hermanos, ¿verdad? Que tenemos que ir aprendiendo. O sea, cuando oramos, cuando pedimos sanidad por alguien, tenemos que dar una sedacá. Parece como que compramos el milagro, porque el problema es que nos han dañado tanto en el otro campamento, ¿verdad? Nos han dañado tanto que por todo hay que pagar también, hay que pagar por todo, ¿verdad? Y ya estamos así, ¿verdad? Pero son principios bíblicos que los han torcido como las otras escrituras, y cierto, los han torcido como las otras escrituras, porque eso es voluntario. O sea, no es tiene que, ¿de qué color es el de 20,000? Anaranjado. Tiene que ser anaranjado. No es eso. Pero en el otro campamento tiene que ser anaranjado. Que no suene. ¿Verdad? Ah, sí, de lo que se habla. O sea, ya eso es otra cosa, ya eso sí es manipulación, pero el principio sí es bíblico. El principio es bíblico y bueno, gracias, Lynn, ahí lo vemos, ¿verdad? Que presentó su voto, o sea, ella dijo, bueno, yo necesito esto y voy a dar esto. Porque una cosa es la ofrenda y otra cosa es el voto, ¿verdad? El voto es, doy esto, pero me das esto. Eso es un voto, ¿verdad? Porque yo creo que yo hacía mi parte en agradecerle al Eterno que fuerzas no tenía. Pero usted traía la otra parte porque yo no entendía cuando yo me conectaba allá en el hospital y yo lo veía a usted. Yo decía, yo no podría estar ahí si mi esposa estuviera como estaba yo. Pero que la bondad bajara para nosotros. Es que ese es el problema cuando alguien está mal, hermano, nos separamos del Eterno. Eso me decía el hermano Yanni, ¿cómo hacía usted? Ya, ¿qué voy a hacer? Es lo único que puedo hacer por ella. Seguir haciendo lo que el Eterno me dijo que hiciera. O sea, lo único que tenía yo para agarrar era hacer lo que tenía que hacer. ¿Verdad? O sea, no es que feliz, estoy aquí, mi esposa está allá, yo estoy aquí. No es eso. O sea, muchas veces no es que estoy motivado para hacerlo. ¿No me entienden? Pero si hay una motivación extra, ¿qué es? Que estoy haciendo la voluntad del Eterno y tiene control de lo demás. ¿Verdad? Hermano Yohanan me dice, yo lo veo a usted muy tranquilo. Bueno, después está y mucha gente me decía, usted está muy tranquilo. No es que uno está tranquilo del todo, sino que ya, ¿qué hace uno con desesperarse? ¿Qué hace uno con perder la confianza? ¿Qué hace uno con enojarse con el Eterno? Nada de empeorar el asunto. Hay que ser agradecido y seguir haciendo hasta donde uno tenga fuerza la voluntad de él. Es más, veamos a Aarón, se le murieron los 2 hijos ahí, delante de él, y le dijo el Eterno, ni lo llore. No lo llore, le dice. Imagínense qué duro para Aarón. ¿Y qué hizo Aarón? Siguió haciendo lo que el Eterno tenía que hacer. Hasta regañado salió. Y después, tras de eso, Moisés le dice, cómase esa comida. No tengo hambre, cómase esa comida. Hasta Moisés, imagínense que ¿saben que Moisés falló ahí? Interpretó mal el mandamiento. Moisés no, porque debía comerse con alegría. Y Aarón no estaba con alegría. Entonces, por eso le dice, no, yo no me la puedo comer. Y al final, ¿qué? ¿Se la comió? ¿No se la comió? No se la comió. Moisés le dio la razón. O sea, se le mueren los hijos. Lo regaña Moisés. Y sin razón Moisés. ¿Verdad? Entonces, es eso. ¿Qué hacemos? Hacemos la voluntad del Eterno. Y hermanos, al final, si no contesta, no contesta. Suena así medio. Al final es el que sabe por qué hace las cosas. ¿Ah? Un no también es respuesta. ¿Verdad? Un no también es respuesta. Génesis 8:1. Génesis 8:1.
Hablando de Ana, hay veces que tal vez ahora las mujeres no le dan la importancia a tener hijos como era en aquella época. No estoy diciendo que no, pero no es tan como antes tener hijos. De hecho, ahora muchos no quieren tener hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el asunto está tan feo y todo eso, ¿verdad? Pero antes era o tienen hijos o tener hijos era la pensión para cuando estuvieran viejos. ¿Por qué? ¿Quién trabajaba? Los hijos para mantenerlo. Todo era agricultura. No tener hijos era estar indefenso, ¿verdad? Tener hijos era como trabajar para pensión de lujo. Entre más hijos, más pensión de lujo. Menos hijos, pensión sin cotizar. La mujer se salvará engendrando hijos. ¿Y cómo es eso? Sí, pero, ¿verdad? ¿Se salvará de qué? ¿Verdad? Entonces, son conceptos que nosotros no los entendemos porque no vivíamos en aquel tiempo, ¿verdad? Ok, Génesis 8:1, y se acordó el Eterno de Noé. Dice, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar el Eterno un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Vean qué interesante, hermanos. No solo se acuerda de Noé, se acordó de los animales y de las bestias. ¿Por qué se acordó de Noé? ¿Y por qué se acordó de los animales y de las bestias? De Noé está claro, la gran obra que estaba haciendo, alimentando y todo. Pero ¿por qué los animales? Sí, pero tienen que tener algún mérito para que se acuerde de ellos también. Se mantuvieron puros y no tuvieron relación entre ellos, aunque eran del mismo género, no tuvieron relación. El único que tuvo relación, el cuervo. Fue el único desobediente. ¿Sabían eso? Que el cuervo desobedeció y fue el único que desobedeció. ¿El cuervo es puro o impuro? Impuro. ¿Cómo Noé iba a cometer semejante error de mandar a un cuervo para extinguirlo? Ya se había reproducido en el arca el bandido. El bandido se había reproducido en el arca. Y era prohibido eso en el arca. ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Por el recato, por todo eso era prohibido aún para los animales en el arca. ¿Y el cuervo? No hizo caso. Sí, el arca era como un templo. Y el cuervo no hizo caso. Por eso se acordó de los animales. Los animales se mantuvieron con recato dentro, hasta los perros. Que sabemos que a los perros no les interesa nada, ¿verdad? Hasta los perros, menos el cuervo. Dice el Midrash, oiga lo que dice el Midrash, que el cuervo le dijo a Moisés, Moisés, usted me manda porque quiere hacer mi cuerva. A Noé, usted quiere dejarse mi cuerva, no voy a ir y no voy. Porque, ahora preguntémonos, ¿por qué le dijo quiere dejarse la cuerva? Eso era lo que se veía antes del diluvio. Sí, los animales los animales con los humanos y todo. De hecho, yo tengo mi teoría, ¿verdad? Eso es una teoría que tengo yo, que los centauros y los minotauros y todas las carajadas que pintan ahí las cuevas, ¿qué gente tan ignorante iba a pintar eso si no lo vieron? Solo pensemos, ¿qué gente tan ignorante de aquella época iban a pintar esas cosas si no las vieron? Y la Biblia dice, y toda carne se corrompió. Eliminaré hombres y bestias. Todo. De hecho, todas las parejas que venían eran limpias. Recordemos que salieron gigantes, o sea, toda la genética estaba corrompida, la genética no tenía límites. ¿Verdad? ¿Qué quieren hacer ahora? La genética no tenía límites. Y estamos parecidos. Por ejemplo, usted se está viendo que ya en Estados Unidos y en otros países, el que quiere clonar el perrito lo puede clonar, nada más paga $100,000. Era $100,000 por el perrito y se lo clonan. Ella tiene la mascotita ahí se le muere uno y ya tiene repuesto. O sea, si pueden clonar a un perro, ¿por qué no clonan a la gente? ¿O quién dice que no las están clonando? ¿O quién dice que no los están manipulando ya?
Sí, los órganos para repuesto, todo eso. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros vemos que sería como los días de Noé, estamos esperando los gigantes. No, precisamente no sea gigantes, tiene que ver con la ciencia que ha aumentado. En aquel tiempo la ciencia era extraordinaria, hermanos. Nosotros pensamos que andaban con rueda cuadrada, nada de rueda cuadrada. Andaban naves levitando ya. Sí, uno piensa que no, como hicieron todas esas cosas exageradas que hay, con una tecnología tan perfecta. ¿Cómo las hicieron? Nosotros pensamos que eran extraterrestres, ese es el cuento, que son los Anunnakis y todo eso. Bueno, sí, a cierta parte. Hasta cierta parte. Ok. Cuando digo hasta cierta parte, los Anunnaki no es que no existieron, sino que existieron con otro nombre, los gigantes y todas esas carajas raras. Ok. Salmo 115, 12 dice, Adonai se acordó de nosotros, nos bendecirá, bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón. O sea, el Eterno se acordó que él dijo que iba a bendecir a la casa de Israel. Amén. Y él se acuerda y por eso nos bendice, aun cuando no tengamos méritos. Nos sigue bendiciendo porque él decretó una palabra y la palabra se cumple. Por ejemplo, el Eterno sigue creando árboles de mango. ¿Ah? Ya están, la palabra que él dio, cada uno produzca según su especie y según su esto y según su otro, entonces esa palabra está ahí. Ajá, y ya está ahí. Sigue eso, ¿verdad? Igual las bendiciones están ahí. Igual las maldiciones. Por eso yo les dije, no sé, hace unos días atrás, no fue aquí, fue en San José, que yo les decía a los hermanos, no podemos maldecir a nadie porque no sabemos si tiene 1 miligramo de sangre israelita y si ya lo maldije, se devuelve. ¿Verdad? Pues hay que tener cuidado cuando maldecimos a alguien, o sea, no puede, por eso Yeshua dice, no maldigan, bendigan. ¿Por qué? Porque si bendecimos y ese sujeto no es digno de esa bendición, se devuelve. Y si es digno, se le pega a él y se me pega a mí. Pero si es digno de maldición, se le pega a él y se me puede pegar a mí también. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por eso es mejor bendecir. Nosotros no entendemos el principio. Es que la palabra está en el aire. ¿Verdad? Entonces, cuando se habla algo, se activa. Se activa en el buen sentido, ¿verdad? Como dicen de otro lado, active, ¿verdad? No, pero si hay cosas que están en el aire, que se activan por las acciones, ¿verdad? O sea, no están tan errados en eso, porque están ahí las palabras. Pero, mal usado, pero sí. Mal usado, dígamelo. Vea este pasaje que está en primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredéis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrena su lengua del mal, sabios no hablan engaños. Ok, vea que estamos para bendición. ¿Por medio de quién? ¿A través de quién? ¿De cuál promesa? La que se le hizo a Abraham. Recordemos que es a través de la promesa que se le hizo a Abraham. O sea, desde ese tiempo estamos puestos para bendición. Génesis 19:29 dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de las llanuras, el Eterno se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces vemos aquí que una buena acción de nosotros, hermanos, hay que tener mucho cuidado, lógicamente, pero la acción de nosotros puede salvar a nuestra familia, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. ¿A qué se refiere eso? Cuando Él ve también nuestro trabajo. O sea, se refiere a alguien que no merece misericordia porque no tiene nada para pegarse a la misericordia. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Que yo he hecho ciertos méritos, por decirlo así, cumpliendo la Escritura, que pueden impactar a mi familia, aunque no eran salvos.
Aunque por eso es que nosotros tenemos que hacer y hacer y hacer. Aquí después dice que Lot era justo y todo, y aquí un montón de cosas. Después dice eso. ¿Cierto o no? Pero ¿qué dice aquí? ¿Por qué fue justo Lot? ¿No saben por qué fue justo Lot? ¿Ah? Porque Abraham lo justificó como Yeshua nos justifica a nosotros. O sea, si nosotros lo vemos, dice que destruyó y se acordó de Abraham, no de Lot. O sea, que Lot fue justificado gratis por Abraham. Ahí la importancia de caminar como el Eterno dice, porque puedo impactar a otra aquella generación. Hay generación para arriba y generación para abajo, ¿verdad? Pero hacer las cosas como Dios manda. Por eso es que nosotros no podemos desmayar porque a su tiempo cegaremos. Y es ahí donde vemos que, y no entendemos lo que Yeshua dice, cree tú y tu casa será salva. ¿Qué es creer? O sea, nosotros esperamos ver a nuestra familia muchas veces aquí, en lo mismo, en nosotros, y un montón de cosas parecidas que nosotros. Yeshua dice, cree tú, no tu familia. Sí, recordemos que creer es creo, porque creo, obedezco, y porque obedezco actúo. Entonces, eso que nos debe motivar a nosotros. Y yo hay que ser claro, o sea, nosotros no podemos agarrarnos de los méritos de un familiar de nosotros, porque ahí sí no somos salvos, ni aunque sea Yeshua, porque vimos que dice, si menospreciamos la sangre del pacto, no queda más sacrificio, ¿verdad? O sea, eso no es para nosotros, eso es para nosotros preocuparnos por nuestros familiares, no para que la familia se preocupe por nosotros, porque nosotros no vamos a alcanzar ya, porque ya tenemos, dice, mejor nos hubiera sido verlo conocido. Claro con eso, ¿verdad? Eso es para hacer algo extra nosotros, como dicen, la milla extra por nuestra familia. ¿Y qué es la milla extra? Guardar más mandamientos, hacerlos, tratar de hacerlos con más adornos, si podemos decir esa palabra. Nos están observando. Nos están observando. Entonces, eso es que el Eterno se acordó de Abraham y por eso envió fuera a Lot. O sea, vemos hasta dónde llega una vida en santidad. Hasta dónde puede impactar una vida en santidad a nuestros seres queridos, ¿verdad? Y hay veces que no vemos nada. Hay veces que vemos que van más bien de mal en peor, ¿verdad? Pero tenemos que seguir con más fuerza. Amén. Génesis 30:22 dice, y se acordó el Eterno de Raquel y la oyó el Eterno y le concedió hijos. ¿De dónde venimos nosotros? De Raquel, posiblemente, ¿verdad? De José. Y José es el papá de Manasés y de Efraín. Y de Efraín son las 10 tribus perdidas de la casa de Israel. Es lo mismo. ¿Verdad? Esa es la que se pega la llorada cuando Israel iba y no quiso ser consolada. Multitud de naciones. Ok. Salmo 92:12. Dice, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos y no se olvidó del clamor de los afligidos. Entonces vemos que también el Eterno siempre tiene presente a los que están afligidos por causa de él. Porque a veces que hay gente que la vemos afligida y el Eterno se acuerda. Amén. Salmo 136:23 dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es, ya que para siempre, ya es para siempre la misericordia. Amén. Ven qué interesante lo que dice el salmista en el 25:7. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Adonai. De acuerdo a tu misericordia. Misericordia, indirectamente, ¿a quién está llamando ahí? ¿Ah?
a nuestros ancestros, Abraham y Isaac, acuérdate de tus misericordias, ¿verdad? Salmo 103:14 dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, nada más. Dice, y con esto termino, dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Esa es la palabra que tenemos ahí siempre. Amén. Siempre, siempre, siempre. Que el Eterno, que es bueno, les bendiga en gran manera. Amén.